Colombia. Es una persona muy responsable, trabajadora y dedicada con la docencia y que ahora nos va a hacer favor de compartir un conjunto de ideas en relación a los impactos ambientales, sociales y económicos del COVID en Colombia. Muchísimas gracias, Luz Dari. Nada más un breve comentario para nuestros participantes. Les recordamos que sean tan gentiles de expresar sus preguntas y comentarios en el apartado en la pestaña inferior de preguntas y respuestas, donde iremos dando respuesta una vez que termine el proceso de charla de Luz Dari. Entonces, sin más preámbulos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y doctora Lorena, si quieres decir algo antes de iniciar. Sí, pues muchas gracias a todos los asistentes. Les agradezco en verdad que nos acompañen el día de hoy, en particular a Luz Dari, que pues amablemente aceptó esta invitación para participar con nosotros en nuestro seminario internacional. Y pues sin más preámbulos, le cedemos la palabra a Luz Dari. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias por la presentación, doctor Carlos, muchas gracias, doctora Lorena. Bueno, en primer momento, pues quisiera agradecerles a ustedes por haberme hecho esta invitación al seminario y a presentar, digamos, algunos variables que se están viviendo desde el punto de vista social, económico y ambiental en Colombia. Entonces, vamos a dar paso, pues, para empezar. A mí sí me gustaría mucho, no sé, Carlos, si puedes avanzar hasta la tercera. Exacto, listo, ahí. Digamos, para empezar, yo creo que es importante entender que Colombia ha tenido retos importantes y tiene, digamos que en este momento, dos hitos en la historia de Colombia, que es la firma del Acuerdo de Paz y la firma del Acuerdo de París, ¿cierto? El acuerdo de paz, bueno, como ustedes saben, Colombia ha tenido unos problemas y unos retos importantes relativos a la paz. Y desde el 2012 venimos trabajando, viene el gobierno nacional trabajando y muchos sectores para lograr la firma de este acuerdo, la cual se dio en el 2016 más o menos en octubre. Anterior a eso, nosotros habíamos hecho parte de la firma del Acuerdo de París, donde habíamos ratificado nuestro compromiso con el cambio climático. Entonces, estos dos hitos son muy importantes en la historia de Colombia. Entonces, fueron retos logrados y en este momento, pues, estamos todavía trabajando en ellos. Y el tercero, que no tiene fecha aún, sería superar la crisis del COVID-19. Entonces, para esto, yo quiero mostrarles los antecedentes a la crisis del COVID en Colombia porque son muy importantes para saber cómo nos vamos a poder desenvolver en esta crisis. Colombia, al empezar el COVID, nosotros estábamos desde más o menos noviembre del 2019, habíamos entrado en una huelga nacional, una huelga donde los pliegos de petición pedían mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables del país, entre ellos el sector de la salud, el sector de la educación, el sector agropecuario, digamos, entre los más importantes. También, digamos que cuando se firmó el acuerdo de paz, lo firmó un gobierno saliente del doctor Santos y lo retoma el doctor Duque y digamos que habían situaciones donde ellos no se sentían muy complementados y empezamos a tener incumplimientos en ese acuerdo de paz. La huelga, el paro nacional se hizo precisamente por eso. Otro tema muy importante que se pedía en los pliegos era el desvío de los recursos públicos. Lo que nosotros comúnmente llamamos aquí y llaman en otros países corrupción. La Organización Mundial del Trabajo también, digamos que eso no es nuevo para los países del mundo. Colombia se veía enfrentada a mucha persecución de líderes sociales. Y otro punto importante que traíamos allí en los pliegos era la protección del medio ambiente y especialmente de las comunidades indígenas. Eso solicitaba la huelga, ¿no? Desde el punto de vista ambiental, desde la variable ambiental, veíamos altos niveles de gases de efecto invernadero, la calidad del aire no era adecuada en las principales ciudades de Bogotá y empezamos a tomar medidas drásticas
desde el sector privado, las empresas a hacer proyectos de reducción de gases de efecto invernadero y asimismo nosotros como ciudadanos dejar de utilizar el vehículo y también tomar unas decisiones desde nuestros hogares. Y la economía, pues que se ve antes de empezar la pandemia, pues digamos que los indicadores que se manejan allí también están siendo un poco difíciles. La caída de los precios del petróleo, la caída de los precios de los productos de exportación, cierres de mercados capitales y un precio elevado de evaluación del peso en comparación con el dólar. Entonces, esto nos da un escenario un poco crudo. Colombia actualmente tiene un reto multidimensional donde los sectores económicos y productivos, incluyendo el sector público, deben consolidarse como un equipo y trabajar fuertemente para salir de esta crisis. En ese sentido, digamos que no me voy a detener aquí, vamos a pasar muy rápido. El COVID en Colombia, la situación del COVID es en este momento tenemos en el mundo 2.600.000. Esta cifra está mal, la tomé el jueves en la mañana y pues esto cambia todos los días. En Colombia tenemos 4.561 casos confirmados, de esos 920 recuperados y desafortunadamente 215 fallecidos. Entonces, en ese sentido, digamos como que este es el preámbulo para empezar a enfrentar esta situación. Puedes seguir, exacto. Entonces, digamos que cuando hablábamos de temas económicos en el mundo, bueno, yo voy a hacer una aclaración, como lo dijo Carlos, yo no soy economista, yo soy contador. Mi visión va a ser, digamos, una visión desde un docente, desde una persona que se dedica a la academia, cómo ve la perspectiva en el país. Entonces, los temas económicos siempre han estado alrededor de temas acerca del precio del dólar, acerca del precio del petróleo, pero esas cosas han cambiado. Hoy, al iniciar el año, el precio del petróleo estaba alrededor de $60. El lunes, digamos que el precio del petróleo se vendió a 37 puntos, a menos 37.63. Esto quiere decir que los productores pagan para que el comprador se lleve el crudo. Entonces, digamos que esa es una situación muy importante para la economía colombiana. A eso le sumamos que nosotros estábamos ya en unos indicadores de 2 dígitos en una tasa de desempleo del 13% aproximadamente. ¿Qué quiere decir esto? 3.216.000 desempleados hasta febrero. Hoy la cifra no está por todo esto de la pandemia, pero yo pensaría que los niveles han subido, los indicadores han subido. Nunca Colombia, según los economistas, había visto, digamos, se habían visto sometidos a una situación donde generara tantos retos y especialmente el reto de la pandemia. Entonces los grandes economistas plantean 3 escenarios. Un escenario donde esta situación puede durar 3 meses, la de la pandemia, ¿no? Yo digamos que lo veo con pocas posibilidades, ¿sí? Un escenario 2 donde la pandemia puede durar entre 6 meses. Entonces, este escenario es calificado como de lenta recuperación y situación crítica. Y finalmente, pues un escenario 3 de un año donde hay una difícil recuperación y una situación inmanejable. O sea, podríamos asumir demasiados retos y durar muchísimo tiempo para la recuperación. ¿Puedes pasar al siguiente? Bueno, ok. Entonces, vamos a estudiar un poquito cada uno de los impactos dependiendo de las variables. En el tema económico, digamos que he caracterizado el tema económico de la siguiente forma. Hablemos primero de la salud pública. La salud pública requiere costos de aislamiento. Aplanar la curva cuesta mucho. Cerrar las actividades económicas cuesta demasiado. Digamos, ahí es donde los economistas y los gobiernos están plenamente preocupados porque ellos, digamos, asumir que la economía se apague es muy difícil para ciertos sectores económicos. No diría para ciertos, para todos. Desde la otra caracterización es el sector público. El sector privado, perdón. En el sector privado estamos empezando a ver, digamos, los efectos, quiebra de las empresas. Ahorita las empresas muy pequeñas, las MIPYMES, las FAMIPYMES, y de hecho las pymes,
están empezando a enfrentarse a quiebras y hay una imposibilidad de mantener el tejido empresarial con el menor deterioro, buscando un repunte de la economía. Esto es como un castillo de naipes, ¿no? Se cae un naipe y todos van al suelo. Entonces, la quiebra de las compañías desata el aumento significativo del desempleo. Y a esto le sumamos, digamos, uno de los sectores que estaba impulsando mucho el empleo, que estaba siendo muy resaltado en Colombia, era el del turismo. Digamos, el turismo estaba generando empleo y estaba siendo representativo para Colombia. Entonces, digamos que esto desde la caracterización del sector privado. ¿Qué pasa con el sector financiero? Seguimos con el castillo de naipes derrumbándose. El sector financiero empieza la crisis financiera. ¿Por qué? Porque si las empresas se van a la quiebra y si las personas naturales no tenemos empleo, pues lógicamente nosotros no vamos a empezar a pagar nuestras deudas. Y esto, no pagar las deudas, pues empieza a generar una crisis financiera probablemente más severa que la de 1999. Adicionalmente, pues Colombia, la firma calificadora Fitch Ratings estaba viendo la posibilidad de que Colombia estaba perdiendo el grado de inversión. Entonces, digamos que son escenarios demasiadamente crudos. Desde la caracterización del sector público, pues tenemos la disminución de los ingresos proyectados de los entes territoriales, especialmente por las regalías mineroenergéticas provenientes del petróleo. Y a esto le sumamos, o sea, esto es por el tema de la situación del precio del petróleo, pero como las actividades están cerradas, pues digamos que van a disminuir un poco más los ingresos por el cierre de esas actividades. Y finalmente, desde un contexto internacional, nosotros podemos ver la inestabilidad de los mercados internacionales, que no es un secreto pues para ningún país del mundo, incidencias de los productos chinos, especialmente en las materias primas, y las medidas tibias de los países, especialmente en el tema del cierre de los aeropuertos. Entonces, fíjense que estamos en una foto muy cruda, le decía, pero no hay nada más difícil que empezar una crisis diciéndonos mentiras. Estamos, digamos, acá poniendo las cartas sobre la mesa de la realidad que nosotros estamos viviendo. En los impactos sociales, digamos, esta es, digamos, la foto más triste de la situación que está viviendo Colombia. También lo he caracterizado en salud pública. Nosotros no contamos con infraestructura hospitalaria y de insumos médicos, son insuficientes. Actualmente en Colombia tenemos 12.000 unidades de cuidados intensivos y cuidados intermedios. De esas 12.000, 5.000 son unidades de cuidados intermedios y solo el 20% están libres, pero algunas no cuentan con el nivel de aislamiento adecuado. O sea, al final, solamente de esas 12.000 tendremos 750.000 disponibles en las ciudades principales. Estas ciudades son Bogotá, Cali, Medellín, probablemente Barranquilla, bueno, ciudades grandes en Colombia. Pero, por ejemplo, si hablamos de San Andrés y Providencias, en San Andrés y Providencias es donde llegue a haber un brote de COVID, pues tendremos problemas y situaciones que lamentar porque no tenemos cómo responder allí. A esto sumémosle que el número de pruebas para asegurar el control de personas infectadas es limitado. Actualmente solo tenemos 120 pruebas por cada 100.000 habitantes. Entonces, esto es una situación muy dura, especial, digamos que es la foto de este diagnóstico, creo que más drástica. En el tema del empleo, pues en Colombia la informalidad del empleo en Colombia es casi el 50%. ¿Qué quiere decir esto? El 50% de los 49.6 millones de habitantes de colombianos tenemos empleo que no son, digamos, no es un empleo con condiciones normales, con seguridad social, ni nada, digamos, que sea un empleo decente, por decirlo como lo hablan en los ODS. Hay muchas familias vulnerables en esa informalidad y digamos que en estado de pobreza podrían haber más o menos 10 millones de habitantes. Es aquí donde se ve lo difícil, es aquí porque estas son las personas que más están viendo afectadas con la pandemia. Y finalmente, pues vemos la migración de venezolanos. De hecho, ellos ya están tomando decisiones de regresarse a su país.
Y la crisis en Ecuador también ya se han visto que los ecuatorianos están tratando de atravesarse la frontera por la selva, pues teniendo en cuenta que allí también tienen una crisis sanitaria bien importante. Bueno, entonces aquí viene el tema positivo de este diagnóstico, ¿no? Los impactos ambientales. Entonces, el cambio climático, pues, como lo decía el doctor Carlos en su ponencia, favorece las enfermedades infecciosas. Pero digamos que en este caso, digamos que nos hemos recuperado, digamos, hemos visto, digamos, situaciones muy positivas dentro de la pandemia. Digamos, la más importante yo pensaría que es el regreso de los animales a su hábitat. Hemos visto, digamos, que los animales acuáticos se pueden ver regresando a su hábitat, lo mismo la fauna, la flora se ve mucho más cuidada ahora que nosotros estamos guardados. Y se han visto también recuperaciones de áreas naturales, por ejemplo, los parques y las playas se ven muchísimo más limpios, los mares se vuelven a ver azules, como hace mucho tiempo no se veían, pues cerca de las costas. Hay una disminución importante en el dióxido de carbono, en los gases de efecto invernadero. Digamos que en China hablan de un 25% de reducción, en Estados Unidos, a pesar de las medidas tardías también, y una reducción importante en la basura y en los residuos sólidos. Entonces, digamos que este es el punto, y yo pienso que acá está el punto de reflexión. Veía unos documentos de la GRI y entonces ellos decían que esto puede ser perjudicial para la salud, la salud ambiental, porque cuando volvamos a las actividades se puede lastimar más el medio ambiente. Pero aquí está el tema donde debemos aprender. El medio ambiente sí se puede recuperar y nosotros tenemos que tomar las acciones, tenemos que aprender la lección. Entonces, viendo ese panorama, ¿cuál es el balance de medidas? El balance de medidas en términos de salud pública, pues nosotros hemos hecho un simulacro de aislamiento y ya llevamos una cuarentena que va más de 30 días con una prolongación de otros 15 días. Un distanciamiento social, apoyo económico en la medida de lo posible al sector de la salud para dotarlo de recursos, para dotarlo de infraestructura, test respiratorios, respiratorios artificiales e insumos médicos. En temas sociales, pues se está trabajando en la generación de ingresos básicos para garantizar la capacidad adquisitiva de las familias en situación de vulnerabilidad y bajos recursos. Entonces ya el gobierno tenía unos programas que están andando, apoyo solidario entre los ciudadanos para distribuir mercados y apoyos de las cajas de compensación familiar. Pues en este momento estamos en busca de generar soluciones a esa población, a ese 50% de colombianos que estaban en la informalidad. ¿Listo? Listo. Entonces, en términos financieros, pues aquí el Banco de la República, digamos que ha tomado medidas para evitar la crisis, disminución de tasas y aumento de oportunidades de crédito fortalecidas por el Fondo Nacional de Garantías y moderando las presiones de la devaluación del peso. También se refinancian créditos, digamos, evitando que calificaciones negativas para los clientes, para los deudores, y más provisiones en la cartera de créditos del sector financiero. Pero digamos que estas medidas han sido de pronto bien replicadas para las empresas grandes. Las pymes y las mipymes y las famipymes, pues los bancos están un poco reacios, a pesar de que ellos están protegidos por el Fondo de Garantías, pero están exigiendo demasiados requisitos a estas empresas pequeñas para acceder a ese tipo de créditos. ¿Y qué pasa en Colombia? El 95% de las empresas colombianas son mipymes, son pymes, o sea, son empresas pequeñas. Ese es, digamos, un punto que hay que revisar un poco más con lupa. En términos fiscales, pues tratamos de movilizar los recursos fiscales, proteger la sostenibilidad fiscal para evitar el déficit fiscal que ya tenemos y, digamos, que diferir pues evitar la destrucción de empleos, manteniendo nóminas y asumiendo costos de pensiones y parafiscales, evitando la quiebra de empresas. Digamos que esas son
las medidas que se han venido planteando desde el gobierno para poder, digamos, entender un poco más la situación y entender nosotros las posibles alternativas. Dentro de las posibles alternativas, digamos que nos preguntamos, hay que hacerse varias preguntas, ¿no? En medio de la crisis y la incertidumbre que estamos. ¿Cuándo empezamos? ¿Cuándo terminará la cuarentena? ¿Sí? ¿Cuándo, ¿cuándo terminará el COVID-19? Entonces, digamos que por excelencia las crisis son momentos para buscar soluciones contundentes como lo hemos hecho en el pasado, lo han hecho otros países en el pasado. El futuro depende de las decisiones que tomemos hoy, serán el reflejo del mundo que vamos a vivir mañana. Y Colombia, con este escenario que les acabo de mostrar, Colombia debe prepararse para lo peor, debe prepararse para una crisis prolongada y para una situación muy difícil. En el momento tenemos demasiada información, ustedes ven que hay información en los medios sobre la pandemia, que digamos, y que también se plantean algunas soluciones, pero Colombia no tiene la infraestructura financiera para resolver esos problemas. Hay una luz muy pequeña que yo veía unas conferencias de unos economistas y esa luz puede estar en las élites económicas y el gobierno. Las élites económicas son unos grupos empresariales que manejan demasiadas utilidades y que de hecho también manejan, digamos, el gobierno les da demasiados alivios y son como los consentidos del gobierno. Son esos grandes grupos económicos, entre ellos ahí está el sector financiero. Entonces, para plantearnos las posibles alternativas, digamos que aquí hablaba la doctora Tatiana de las políticas públicas, nosotros tenemos que ver la naturaleza de la crisis. Entonces, cuando uno habla de la naturaleza de la crisis, se debe entender, digamos, cómo se puede contribuir a la construcción de las políticas públicas. Entonces, ¿qué controlamos? ¿Controlamos el precio del petróleo? No, no lo controlamos. ¿Controlamos la emergencia del coronavirus? No, la emergencia del coronavirus depende de la vacuna, de los científicos que están trabajando en ellos, de China, ahorita la Universidad de Oxford que ya está haciendo las pruebas, Alemania, no está dependiendo de nosotros. Aquí estamos haciendo, digamos, llegando a algunos tratamientos alternativos, pero todavía no tenemos nada. Entonces, ¿desde qué punto, digamos, se pueden ver las posibles alternativas? Diseñando políticas públicas enfocadas a la salud pública, a mantener el ingreso y el empleo, ampliar programas de ayuda y una redistribución de ingresos. Entonces, bueno, entonces las posibles alternativas, también caracterizándolas, en las mismas caracterizaciones que vemos los impactos y el balance de medidas, podríamos ver que en cuanto a la salud pública, las políticas deben estar enfocadas a irrigar dineros para aumentar la capacidad del sistema de salud. Digamos que eso no se negocia. A tomar medidas de prevención, contención y aislamiento. Tenemos que seguir a esos lados. A veces pensaba, si los países se pusieran de acuerdo y entre todos los gobernantes y el aislamiento fuera en el mismo momento, no se perdería ni tanto económicamente y sí podríamos probablemente eliminar la pandemia del COVID. Pero también pueden estar enfocadas en la protección del ingreso mínimo de las familias para preservar el empleo que tenemos, las personas que estamos formales, y garantizar los ingresos de las personas informales. Esto, digamos, que permite, deberían hacer reducciones de los salarios que están por encima del salario mínimo legal, garantizar unos subsidios para las familias vulnerables y determinar unas políticas para los sectores que están trabajando ahorita, por ejemplo, el sector agrícola para proteger al campesino y para proteger la cadena de valor que se está viendo afectada. Actualmente nosotros vemos que es posible que esas familias vulnerables no puedan conseguir los alimentos a un precio normal porque los intermediarios están jugando con el precio de los alimentos. Al campesino le compran, no sé, un bulto de papa en 30.000 pesos y vienen aquí y los venden en la plaza en 120.000, pues obviamente eso dispara los precios.
Y finalmente, pues hablamos de la redistribución del ingreso, impuestos para los mayores ingresos, mayores impuestos para los dividendos, eliminar, digamos, como esas exenciones que tienen los sectores privilegiados, a estos sectores que le estamos pidiendo, digamos, como ayuda en este momento. El sector financiero, por ejemplo, la utilidad del año pasado fue 25 billones de pesos y ellos deberían, pues, solventar esta situación, ya que en el pasado, en la crisis financiera de 1999, se crearon impuestos que los colombianos tuvimos que asumir precisamente para ayudar a la crisis financiera. Entonces, ya finalmente, para terminar, para cumplir con el tiempo que nos habíamos comprometido, pues aquí traigo unas reflexiones. La primera reflexión, o sea, desde mi punto de vista, la vida está en primer lugar. Si queremos reactivar la economía, necesitamos tener buena salud, necesitamos estar vivos. Algunas proyecciones que no traje aquí, que hicieron algunas universidades, como la Universidad de AFIT, hablan de la evolución o el crecimiento del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto puede decrecer más si la pandemia llega a ser un caos para Colombia, que si estamos en cuarentena. Entonces, esa sería una primera reflexión. Una segunda reflexión, comprobamos que el medio ambiente se puede recuperar. Digamos que con el aislamiento nos damos cuenta que el medio ambiente y los ecosistemas se están recuperando. Siempre cuando planteamos proyectos de investigación, hipotéticamente pensábamos, ¿qué pasaría si si se para el sector minero? Entonces, ¿qué pasaría si, digamos, se disminuye el tráfico aéreo? Ahora, digamos que tenemos como esos escenarios para revisar qué está pasando. Pues está pasando que se están recuperando los ecosistemas. Los sectores más desprotegidos del gobierno, ahora sí quiero conectar esta reflexión con los antecedentes. Fíjese que en un principio en Colombia estábamos haciendo huelgas y las estaban haciendo los sectores más desprotegidos, los sectores esenciales. El sector de la salud, el sector agropecuario y el sector de la educación, que son los que hoy en día le están haciendo frente a la pandemia. Una cuarta reflexión, nos estamos reinventando. Tenemos nuevas formas de trabajo, estamos impulsando el teletrabajo. La revolución 4.0, digamos que en esta pandemia va a ser completamente ganadora porque digamos que va a impulsar todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial. Y finalmente, pues traigo esta reflexión. Paolo Giordano es un escritor italiano que cuando empezó la pandemia, cuando se empezó a dar cuenta que en Italia empezó la crisis sanitaria y empezaron estas muertes sin control, él estaba escribiendo un libro que se llama Tiempos de Contagio. Entonces, en ese libro hay un párrafo que habla no tengo miedo de caer enfermo. ¿Y de qué tengo miedo? De todo lo que el contagio puede cambiar, de descubrir que el andamiaje de la civilización que conozco es un castillo de naipes, de que todo se derrumbe, pero también de lo contrario, de que el miedo pase en vano sin dejar ningún cambio tras de sí. Entonces, Eduardo Lora, que es un profesor investigador de la Universidad de Harvard, pues dice, una vez superado el miedo, desaparecerá también la posibilidad de tomar conciencia. Pues yo esperaría que no. Bueno, entonces aquí están mis datos en la última diapositiva. Entonces ese es el tema que yo tenía preparado para hoy. Entonces muchas gracias por este espacio y espero lograr contestar las preguntas y las inquietudes que ustedes tengan sobre este escenario. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Dari. Te agradecemos mucho la información tan interesante que nos has compartido y sobre todo que somos países latinoamericanos, entonces siempre nos es interesante pues saber qué es lo que está pasando cerca de nosotros, ¿no? Y bueno, pues sí, efectivamente a todos los asistentes los invitamos a preguntar alguna cosa que sea de su interés, algo que quieran saber, aquí con nuestra ponente. Yo comenzaría por hacerte una pregunta rápida en lo que se animan a participar nuestros asistentes.
¿qué te parece la actuación de Colombia con respecto a la actuación de México, por ejemplo? Bueno, no conozco muy bien la actuación de México en realidad, Ujú. pero pues como tú dices, somos países latinoamericanos y digamos que estamos como en las mismas condiciones. Creería que no, es que en realidad digamos que me haces una pregunta muy difícil, doctora Lorena, porque no conozco, por ejemplo, cómo es la infraestructura, digamos, hospitalaria, porque nosotros hemos actuado de forma muy rápida. Aquí en Colombia, digamos que el gobierno nacional está enfocado que hay que salir, que la economía, que la economía, que la economía, pero son los gobiernos locales los que le han dicho, mire, las ciudades no están preparadas. Por ejemplo, la alcaldesa de Bogotá decía, si a mí se me mueren 170 personas de repente, yo no tengo una capacidad para hacer unas exequias funerarias porque no tenemos esa capacidad. Entonces yo creo que para contestarte la pregunta sí debería estar muy empapada de cómo está la situación en México y no la conozco, digamos que muy bien. Pensaríamos que somos países muy parecidos y que de pronto tenemos las mismas condiciones y las mismas implicaciones económicas y políticas y de repente pues deberíamos tener las mismas actuaciones, ¿verdad? Porque fíjate, si nosotros, hay países como Estados Unidos que habían enfrentado cualquier crisis y siempre salían pues tal cual como entraban, sin problema y sin preocupaciones. Pero fíjate que Estados Unidos, además del poder que tienen, de los recursos económicos que ellos tienen, pues no han tomado las medidas adecuadas y fíjate que se está empezando a ver una crisis humanitaria difícil, lo mismo lo que le pasó a Italia y probablemente lo que le está pasando a España o lo que está viviendo estos países. Ujú, es cierto. Sí, en ese sentido, bueno, pues sí, también tenemos una infraestructura sanitaria parecida, muy parecida a lo que nos comentaste en Colombia. Sí, aquí en México empezó la crisis un poquito antes, entonces ya va más avanzado el número de personas infectadas, ¿no? Por este virus con respecto a lo que nos compartías hace un momento en tu presentación. Bueno, y nuevamente vuelvo a invitar a los asistentes que no sean tímidos, que nos platiquen sus preguntas, sus inquietudes, que aprovechemos la oportunidad para hacer algún cuestionamiento a nuestra ponente, ¿sí? ¿Alguien por ahí que se anime? Mientras se anima, Luzari, aprovechando tu perfil de contador, de experta en asuntos de impuestos, en la parte de gestión financiera, ¿crees que sea conveniente que las grandes empresas que ya pasaron por una, pues probablemente exención de impuestos o una reducción de sus impuestos, tengan que cargar ahora desde el sector privado con un apoyo para el sector público, cuando no todas necesariamente fueron apoyadas con la exención o con la reducción de impuestos? Bueno, digamos que no, eso habría que hacer un balance y digamos que habría que revisar la situación particular de cada una de las empresas o de cada uno de los sectores. Pero digamos que no estamos jugando individualmente, digamos que aquí debemos trabajar en grupo. Tanto las empresas, las que han recibido las secciones, deberían ser las primeras que deberían estar, eh, digamos, reponiendo todas esas excepciones que han logrado, ¿no? Y como yo te decía, uno de los sectores más poderosos es el sector financiero. El año pasado 25 billones fueron sus utilidades. Eh, Muchas críticas porque en el 1999 tuvimos muchos impuestos a través de la crisis y ellos deberían empezar a hacer esa retribución, o sea, esas deberían ser principalmente las empresas que hagan esa retribución. Las otras empresas que no han recibido esas exenciones, en este momento hay muchas que están colaborando. Por ejemplo, ¿cómo colaboran esas empresas? Manteniendo los empleos de los colombianos. Mantener un empleo cuando una empresa no está en actividad también es muy difícil. Las empresas colombianas más o menos tienen un promedio de 90, un flujo de caja entre 30 y 90 días. ¿Qué significa eso? Que podrían asumir nóminas por un término de 90 días porque ya no hay liquidez. Si bien es cierto, pues uno puede decir, no, pero ahí están en los activos. Claro, hay activos que si no se pueden liquidar, pues en este momento necesitamos es
es dinero disponible, es prácticamente pues dinero, ¿sí? Para poder ayudar a las familias más necesitadas, a las poblaciones vulnerables. En ese sentido, digamos que yo pensaría que finalmente, para concluirte, para cerrar, los primeros que deberían estar allí poniendo todos estos esfuerzos serían los privilegiados de las exenciones, pero también los no privilegiados deberíamos estar trabajando, porque aquí no se va a trabajar para una sola persona, aquí se tiene que trabajar es por un país. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y bueno, se me ocurre una pregunta más en lo que alguien se anima, a ver si alguien se anima de los participantes. Por ejemplo, hace rato comentaba sobre cuidar el trabajo de los empleos formales, pero no desproteger a los informales, ¿no? ¿Cuál sería una estrategia económica que podrían seguir los países? Porque aquí es la misma situación, o sea, es exactamente lo mismo que nos comentaste, ¿no? De las personas que tenemos la fortuna de tener un empleo formal, pues estamos en nuestras casas trabajando, estamos a salvo, pero la gente que tiene empleos informales no le está pasando tan bien. Entonces, ¿cuál sería una estrategia fiscal, contable, económica que se pudiera utilizar en estos momentos? Pues mira, hay países, pero yo sé que esos son países, digamos, ya del primer mundo, países completamente desarrollados como Dinamarca. Ellos han diseñado formas de un ingreso básico para las familias vulnerables, y esto, digamos, que deberíamos hacerlo a través del gobierno, a través de esas reformas que tenemos. Aquí la situación está más compleja que, digamos, que en otros países, porque nosotros no tenemos detectados, o sea, nosotros sabemos cuántos millones de habitantes somos, cuántos están cuántos son vulnerables, cuántos son esas familias que están en completa pobreza, pero no hay un censo que realmente los determine. Entonces, digamos que la primera acción sería censar a esas personas y realmente saber quiénes son esas personas y si realmente están en esa situación. Lo segundo, el gobierno, digamos, que deberá diseñar unas políticas públicas y deberá sacar de sus reservas, deberá pedirle a estos sectores, a estas compañías élites que han tenido muchas exenciones, pues un poco para refinanciar a digamos, a estos proyectos. También, digamos que el Fondo Monetario Internacional podríamos estar pidiendo allí algunos dineros de unas reservas y, ¿por qué no, algunos créditos para poder sustentar a este tipo de poblaciones? Porque, digamos, no hay otra opción, no se pueden reactivar. Aquí estamos pensando en este momento, está pensando el gobierno en reactivar algunos sectores, pero la reactivación de los sectores podría ser aumentar o disparar el contagio. Entonces, esa no es una opción. La opción es que el gobierno nacional, entre sus presupuestos, digamos, diseñe el presupuesto general de la nación. Esos datos los quería traer acá, pero ese estudio lo había hecho, pero tengo los datos en el computador de la universidad. El presupuesto general de la nación tiene algunos rubros que en este momento pues no son necesarios. O sea, por ejemplo, todos los rubros que están destinados a la guerra, eso no es necesario. Esos rubros deberían redireccionarse a que estas personas recibieran esos ingresos. Es muy difícil, son muchas familias, son muchas personas, pero yo creo que sería un alivio importante. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Te agradecemos, Luz Dari. A ver, voy a ver si hay acá algunas preguntas. Pues veo acá como que dice, hay algunas preguntas por acá. Mira, te las voy a ir leyendo. Es de Carlos Hugo, dice: Luz Dari, México y Colombia son países con grandes similitudes y a su vez realidades distintas. ¿Qué tan recomendable es la comunicación entre actores de la sociedad civil de ambas naciones para compartir experiencias en tiempo real de las soluciones que se le dan a los problemas que conlleva la crisis provocada por el COVID-19? ¿Qué tan común serían o sea, la sociedad civil? Es que no te entiendo bien la pregunta, doctora. Sí, la pregunta es, ¿qué tan recomendable es la comunicación entre actores de la sociedad civil de ambas naciones para compartir experiencias en tiempo real de las soluciones que se les pueden dar a los problemas que conlleva esta crisis? Ok, listo. Digamos que el tema es un poco difícil porque tenemos mucha información.
sea, cuando yo hice este análisis, la información que pude recopilar es inmensa en cuanto a la pandemia, en cuanto a las medidas, en cuanto a los impactos. Entonces, digamos que debemos concentrarnos en que sean fuentes fidedignas, en que sean fuentes realmente que trabajen con evidencias, o sea, digamos que hay personas acá en Colombia de digamos, la sociedad civil que a veces, digamos, comparte información que esa información no es verídica. Por ejemplo, una senadora está hablando de que el tema de la pandemia es un tema, es un miedo infundado para que todos dejemos de trabajar y que la economía se pare. No, digamos que nosotros debemos acudir más a las fuentes científicas, porque ellos son los que saben, porque ellos son los que tienen experiencia y ellos nos van a decir a nosotros cómo manejar la situación. Entonces yo pensaría que dentro de la sociedad civil, compartirnos información, deberíamos verificar qué tan, digamos, qué tan verídica puede ser esa información, porque podremos estarnos equivocando. Yo pienso que a niveles científicos, sí podrían estudios científicos que hagan entre los países. Nosotros en Colombia tenemos bastantes investigadores, yo sé que en México también, pero a nivel científico, digamos que hay que hacerle más, a ponerle más atención a ese tipo de información que viene desde ellos, porque es información verídica, porque es información que está en estudio, que nosotros desde la sociedad civil, a menos que nosotros estemos muy bien informados. Okay. De pronto, pensaría yo, a nivel de estrategias del sector privado, de las empresas, de las pymes, sí podríamos tal vez compartir información, o sea, que las empresas empiecen a buscar formas, a innovarse, empiecen a buscar formas de trabajar desde la casa, aunque en unas industrias es completamente difícil, pero ese tipo digamos, como experiencias sí podríamos compartirlos. Entonces, por ejemplo, ahorita hay un sector, el sector de los manufactureros, el gobierno quiere que ellos salgan del aislamiento, pero ellos dicen, si no hay centros comerciales, si no hay persona que compre ropa, tú no compras ropa si estás en tu casa, no gastas zapatos si estás todo el día en tu casa. Entonces esos sectores están como detenidos, pero hay que buscar formas de reactivarlos. Es el caso de la educación. Fíjate que aunque ya existía la educación virtual, nosotros, las universidades de educación presencial, nos estamos reinventando, los investigadores nos estamos reinventando. Este congreso es claramente un ejemplo de ello, ¿no? Estamos empezando, no, digamos, no estamos en aislamiento totalmente, sino estamos buscando generar conocimiento con nuestros colegas y estamos buscando compartir esas buenas experiencias, que es lo que, digamos, que lo que se debe hacer. De pronto, desde ese punto de vista, desde la sociedad civil, sí podríamos compartir experiencias. Muchas gracias. Hay dos preguntas más para finalizar nuestra sesión y te dice una persona de aquí, aparece su nombre como espectador anónimo, así que no sé quién sea, pero bueno, dice así. Buenas tardes, gracias por su tiempo. Mi pregunta es, ¿cree usted que se pueda tener un impacto positivo, no solo en el contexto ambiental, sino en el social? Dice, por ejemplo, que aprendamos a vivir de una forma más consciente o que regresaremos a la rutina a la que estamos acostumbrados. Digamos, me parece una muy buena, o sea, me parece una muy buena pregunta y dentro de esa misma pregunta hay una reflexión, ¿no? La pandemia nos tiene que enseñar algo. Nosotros somos un mundo consumista. Nosotros utilizamos cosas que no necesitamos. Y digamos que desde el punto social sí debemos, primero yo pensaría que la solidaridad es lo más importante. Entender que somos seres humanos que debemos compartir con nuestros semejantes, que debemos ayudar a nuestros semejantes. Yo pensaría que hasta aquí se están desapareciendo las clases sociales. Fíjate que el COVID no ataca a las personas más vulnerables, más pobres. Bueno, ellas tienen un poco de menores oportunidades de que sean atendidas, digamos, en los hospitales y
de que su asistencia médica sea mejor. Pero esto es un tema que, digamos, que pondría en un plano a todos los ciudadanos del mundo y tendríamos las mismas oportunidades, y hay que ser solidarios, como les decía, esto no es un tema individual, no es un tema donde yo voy a salir adelante y no más, sino es un tema donde todos tenemos que salir adelante. Dejaríamos de ser nos hemos dado cuenta que hay sectores esenciales y podemos vivir únicamente con ellos. Por ejemplo, una reflexión bien importante es digamos, tanto empuje que le pone el gobierno nacional al sector de la minería, y ahorita no lo necesitamos. ¿De qué sectores estamos viviendo? Estamos viviendo del sector agrícola, que es el que podemos vivir, o sea, podemos vivir con alimentos y no nos interesa la minería para vivir. Ese es un ejemplo. Y digamos que sí, de cierta manera, si nosotros aprendemos la lección, si podemos tener una segunda oportunidad, yo creo que podríamos, no solamente no habrían impactos ambientales, sino también impactos sociales. Muchas gracias. Y la última pregunta es de David, que nos dice: buenas tardes, ¿qué acciones debería tomar Colombia que se tomaron en otros países para evitar la crisis que se presenta en lugares como Italia o Estados Unidos? Bueno, digamos que Colombia, como yo les dibujé un escenario, digamos, muy crudo, las acciones que nosotros debemos tener, y yo pienso, digamos, muy diferente a muchos colegas, que nosotros debemos seguir en aislamiento, pase lo que pase. O sea, aquí hay que buscar soluciones para las personas de bajos recursos que están aguantando hambre. Ellos hablan de que muero de hambre o muero de coronavirus. Es una decisión muy difícil, un balance, se tiene que hacer un balance ahí. Pero como yo decía, pues digamos que a veces para afrontar este problema, nosotros debemos cuidar primero la salud. O sea, yo pienso que el estar en casa, estar en aislamiento es la decisión, y adicionalmente pues nosotros o el gobierno debe empezar a buscar esos caminos, a diseñar esas políticas que se garantice el ingreso para las personas vulnerables y podamos estar todos en casa sin ninguna preocupación, esperando que el contagio se reduzca. Pero dependemos de muchos temas, ¿no? Por ejemplo, si nosotros logramos como colombianos, nuestros indicadores no son malos comparándolos con otros países. Nosotros hemos mantenido el nivel de contagios bajos y de muertes, aunque digamos que si vemos los contagiados versus la relación de muertes, digamos que el porcentaje es alto. Pero nosotros hemos mantenido, digamos que de cierta manera, bajos esos indicadores. Si saliéramos del confinamiento, si saliéramos del aislamiento, pues eso se puede disparar y no tenemos cómo enfrentarlo. Entonces yo creo que esa sería la solución, y buscar o sea, el gobierno tiene que sentarse a hablar con esas élites, a mirar qué opciones tiene para buscar recursos para, digamos, de cierta manera asegurar el ingreso de esas personas y podamos todos vivir la pandemia. Pero el problema es, digamos, si toman la decisión de abrir los aeropuertos y otros países que tienen, digamos, medidas muy tibias, pues eso no nos va a servir de nada. Entonces tenemos que ser muy fuertes y digamos que el gobierno nacional tiene que hacer esa evaluación antes de aperturar la economía, de abrir los aeropuertos y digamos, pues, de perder el esfuerzo que ya hemos hecho. Muchas gracias a nuestra ponente del día de hoy, Luz Dari. Te agradecemos en verdad tu tiempo, que hayas compartido todas estas reflexiones, toda esta situación que están viviendo por allá en tu país. Y bueno, pues les deseamos lo mejor, que pronto también pase esta crisis, igual que acá en México. Esperamos eso para todos. Y no sé si quieres hacer algún comentario para finalizar, Carlos. No, solo darle las gracias a Luz Dari, la verdad, muy agradecidos con tu participación, con esta visión de nuestros hermanos colombianos. Gracias, y para que puedas despedir, Lorena, gracias, Luz Dari. Muchas gracias.
Y bueno, pues a todos, muchísimas gracias a todos los asistentes. Recuerden que nuestro seminario virtual del Cuerpo Académico de Gestión y Políticas Públicas Ambientales, que como ya lo había hecho el doctor Carlos, lo encabeza la doctora Tania García, Carlos Wesch, Ana Cecilia Travieso y una servidora, Lorena de Medina Salas. Pues lo seguimos esperando la próxima semana. Tenemos todavía conferencias de lunes a jueves, entonces revisar la página del seminario donde podrán encontrar los horarios y nos daría mucho gusto volverlos a encontrar. Por ahora, pues es todo. Muchas gracias, Luz Dari, muchas gracias a todos por acompañarnos y buena tarde. Bueno, muchas gracias, doctora Lorena, muchas gracias, doctor Carlos, y muchas gracias a todos los participantes. Hasta luego.